es partir primero el pan de la palabra, como ustedes tal vez con Marta lo vieron. Entonces, las lecturas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, fundamentalmente del Evangelio, acompañadas de algunos salmos y de otras oraciones que están inspiradas en la Biblia. Marta también hablaba precisamente de la inspiración bíblica, y ustedes como escuela bíblica pues lo saben muy bien, cómo pues la misa de alguna manera se había inspirado en la Pascua judía, porque Jesús nos dio en su última cena, que era la celebración de la Pascua, nos dio su cuerpo y nos dio su sangre, y después nosotros, por indicación del Señor precisamente, seguimos celebrando ese misterio. Él dijo que lo hiciéramos en su memoria. Entonces tenemos primero, como Marta pues lo debió haber dicho con mucho detalle y con mucha claridad, ese banquete de la palabra que llamamos, que culmina con la predicación, con el comentario, con lo que llamamos la homilía. Ustedes saben que homilía es una conversación familiar de un pastor con su pueblo, donde trata de comentar los textos bíblicos leídos y de aplicarlos a la vida de todos los días. De manera que es viendo cómo la Biblia, que se escribió, si es en el Antiguo Testamento, bastantes años antes de la venida del Señor, unos 12 siglos, comenzó a escribirse y se fue escribiendo poco a poco en el Antiguo Testamento, los 46 libros que trae el Antiguo Testamento, y luego, después de la venida de Jesús, en el primer siglo prácticamente, después de la llegada de nuestra era, se fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo sobre todo, y los 4 evangelios, y todos los otros, lo que llamamos hechos apostólicos, y lo que llamamos cartas católicas, y lo que llamamos el Apocalipsis. Tenemos entonces en la Eucaristía primero un banquete de la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios, como dijo Jesús citando el Antiguo Testamento. Pero también tenemos el banquete del cuerpo y de la sangre del Señor, el banquete eucarístico propiamente dicho. De manera que nos alimentamos con la palabra de Jesús y con el cuerpo y la sangre de Jesús, en esos 2 banquetes. Pues para mí, sigo contestando la pregunta que me hicieron, pues para mí la celebración de la Eucaristía, esas primeras son inolvidables. Por supuesto que uno las sigue celebrando permanentemente, a veces no queda fácil todos los días por los viajes u ocupaciones, pero es una importancia, es el momento más importante de la jornada. Y entonces, como yo ya tengo 63 años de sacerdocio, si ustedes multiplican los días que he vivido desde ese momento hasta ahora, pues entonces multipliquen 63 por 365 y auméntele como 15 bisiestos que ha habido, de manera que ya ustedes pueden tener idea de cuántas veces, son casi 20,000 las veces que han pasado desde ese momento. La Eucaristía sigue siendo el punto central de la vida cristiana. La Eucaristía sigue siendo el encuentro privilegiado y personal de cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Y la Eucaristía sigue siendo, como también ustedes lo saben, la principal modalidad que tiene lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Si ustedes han ido a grupos de oración o han participado en los grupos de la renovación, saben que ese es un momento de evangelización fuerte que llamamos seminario de vida en el Espíritu. Y que cuando se hace ese seminario de vida en el Espíritu, que hasta el Papa Francisco ha estado recomendando que lo haga todo el mundo, entonces cuando hacemos ese seminario de vida en el Espíritu, la quinta enseñanza
más que una enseñanza, más que una conferencia, es una vivencia donde se ora para que en nosotros se renueve la presencia del Espíritu Santo. Pero la mayor manera de renovarse la presencia del Espíritu es cuando comulgamos, porque al comulgar recibimos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo, y recibimos al Espíritu Santo que llenaba a Jesucristo. De manera que cuando ustedes comulgan, no solamente reciben al cuerpo de Jesús, el cuerpo del Señor, sino que reciben también el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que llenaba a Jesucristo. Y casi que uno podría decir que el principal regalo que tenemos en la Eucaristía es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Jesús está presente en la Eucaristía. En la hostia está todo él presente, pero la hostia es símbolo ante todo de su cuerpo. En el cáliz, en la sangre, si la pueden tomar, que ahora es más fácil, bien sea sumergiendo la hostia en el cáliz o tomando un poquito del cáliz, si la gente es poca y el sacerdote facilita ese momento, pues recibo ante todo la sangre, pero en la sangre está también él vivo, está cuerpo, sangre y alma, de manera que estamos siempre recibiendo a Cristo vivo, pero Cristo está lleno de su Espíritu. Entonces, cuando uno comulga el pan y el vino, al minuto, a los 2 minutos, ese pan y ese vino que uno tomó son atacados como cualquier otro alimento por el ácido clorhídrico que hay en el estómago, por los ácidos estomacales. Entonces, esos ácidos estomacales destruyen el alimento, es decir, lo transforman. Ya no queda trigo, ya comienza a ser sustancias que se van a unir al cuerpo de uno a través de la sangre. Entonces ya el cuerpo de Jesús ya no está en el pan y en el vino, porque ya no hay pan y vino. Cuando los ácidos estomacales trabajan con el cuerpo y la sangre, ¿qué nos queda? Nos queda la presencia espiritual de Jesús por la fe y nos queda la presencia del Espíritu Santo. De manera que por eso nos vamos transformando en Cristo, porque el Espíritu Santo, que es especialista en hacer a Jesús, el Espíritu Santo que formó a Jesús en las entrañas de la Virgen María, el Espíritu Santo que, como ora el sacerdote cuando le impone las manos al pan y al vino, ustedes saben que se hace la sombra de las manos y la luz del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, con toda su fuerza, es el que hace que en ese pan y en ese vino se haga presente Jesús, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y ese Espíritu Santo es el que hace de todos nosotros, los que nos alimentamos con ese pan y con ese vino, hace que nosotros formemos una iglesia, nos une, es un alimento que nos une. Como decía San Pablo, ustedes son un solo cuerpo porque comen del mismo pan, comemos de Cristo, entonces formamos un solo cuerpo con el Señor Jesús y nos tenemos que ir transformando en Cristo. Cada uno de nosotros, no solo Cristo vive por la fe en nuestros corazones, como dice la carta a los Efesios, sino que a todos los que nos alimentamos con ese pan y con ese vino, Él nos va transformando en un solo cuerpo y en una sola sangre, en una gran comunidad que se llama la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es el cuerpo eclesial de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. De manera que ese es como el culmen de la celebración eucarística. Cada que ustedes mediten en este misterio eucarístico, o cada que ustedes puedan alimentarse con la Eucaristía, dicen, esa es la posibilidad que Dios me da de irme transformando en Cristo. Esa es la vida nueva
estoy naciendo cada día a esa vida nueva por la acción de Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Pues aquí hay que estar todos los días naciendo. Nuestra experiencia cristiana es un permanente renacer a vivir cada día más de Jesucristo, cada día convertirnos en Jesucristo. De manera que Marta y Miguel Ángel y Marta Lucía y Virginia y Edith y Antonio y Teresa y Sonia, cada día transformándose más parecidas a Jesucristo, teniendo, como dice la carta de los Filipenses, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, los mismos sentimientos, siendo cada vez más, como el Señor nos pide, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que ser cada día mansos y humildes de corazón para podernos parecer a Jesucristo. El Señor nos dice, ámense como yo los he amado, es decir, con un amor de entrega total unos para otros. ¿Por qué? Porque queremos amar como amó Jesucristo. Nos dice el Señor, perdónense como Cristo los perdonó. Es decir, tenemos que comenzar a perdonar, no como si fuéramos cada uno de nosotros que somos excelentes y perdonamos. No, digámosle a Cristo, ayúdame a que yo perdone porque eres tú el que está perdonando a través de mí. Conviértanse ustedes en canales para que a través de la palabra de ustedes, a través de las manos de ustedes, a través de las obras de ustedes, a través del compartir y de la oración de ustedes, sea Jesucristo el que los utilice y a través de ustedes a los demás les llegue la palabra del Señor Jesús. De manera que ese es nuestro proyecto y el proyecto de la Eucaristía, alimentarnos de Jesucristo para ser como Jesucristo. Hagan de cuenta o piensen ustedes en dos vehículos, dos carros que se chocan, pero uno es una volqueta grande que está llena de materiales y es pesadísima, y el otro es un Renaultito 4 que se le ven las laticas pues más débiles por fuera. Si se choca una volqueta grande con un Renault, ¿qué le pasa a la volqueta? ¿Y qué le pasa al Renault? Les aseguro que el Renault queda destrozado, el Renault queda lleno de abolladuras y se le daña la pintura y se le dañan los vidrios y muchas cosas. A la volqueta tal vez no le pasa nada, algún rasguñito. Bueno, piensen en eso, en ese choque entre un carro grandote o entre un vagón de ferrocarril, si quieren, y un carrito menor. Bueno, hagan de cuenta que ese choque es lo que pasa entre Jesucristo, el grande y el fuerte, y cada uno de nosotros, los débiles y pecadores. De manera que si realmente nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, ¿qué le pasa a usted? Pues usted queda marcado con las marcas de Jesucristo. Déjese marcar con las marcas de Jesucristo. Recíbalo a Él plenamente para que en su espíritu Jesús pueda imprimir su sello, su carácter. Déjese marcar por Jesucristo. Recuerden cuando a ustedes los confirmaron que el obispo les hizo la cruz con el aceite que llama el crisma y les dijo, recibe yo te sello con el don del Espíritu Santo. Estamos sellados en el bautismo, sellados en la confirmación. Ya no selló, le pertenecemos a Él, tenemos el sello de la cruz de Él. De manera que no nos la demos de independientes, es como cuando usted pone la firma y lo sella, eso indica que eso es suyo. Pues Jesucristo nos selló con su sello de Espíritu Santo. Jesucristo nos selló con su cruz. Ya no nos la demos de independientes, le pertenecemos a Él. Como Pablo dice, Pablo es de ustedes, Cefas, Pedro es de ustedes, todo el mundo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo.
y Cristo es del Padre. Entonces, con eso creo que voy a terminar. Ya los debo tener cansados. Hace rato estoy hablándoles, pero ustedes son de Cristo y Cristo es del Padre. ¿Y dónde se manifiesta de mejor manera que ustedes son de Cristo? Si se dejan marcar por Él, si se dejan chocar por Él y quedar totalmente con las señales del choque.